Imagina que tu fe está siendo probada hasta el límite. Perseguidos, rechazados y señalados, muchos cristianos del primer siglo se preguntaban si valía la pena seguir a Cristo. Fue entonces cuando el apóstol Pedro levantó su voz con dos cartas que, aún hoy, atraviesan el tiempo como una espada encendida, palabras que enseñan a resistir en medio del dolor, a crecer en santidad, a desconfiar de falsos maestros y a esperar con esperanza viva el regreso glorioso del Señor. Este no es un simple mensaje histórico, es una advertencia, una guía y una promesa que puede transformar tu vida ahora mismo. Quédate hasta el final de este vídeo y descubrirás por qué las epístolas de Pedro siguen siendo tan poderosas hoy. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este mensaje, porque juntos vamos a desenterrar los secretos espirituales que Pedro dejó para ti. La primera carta de Pedro comienza con una verdad que golpea directamente al corazón. La fe auténtica se prueba en el fuego. A los creyentes dispersos por el Imperio Romano, enfrentando rechazo y persecución, Pedro no les promete un alivio inmediato, sino algo mucho más poderoso, una esperanza viva. Esa esperanza está anclada en la resurrección de Jesucristo y en una herencia incorruptible que nadie puede arrebatar. Les recuerda que, aunque el sufrimiento sea real y profundo, no es en vano. Cada lágrima, cada injusticia y cada burla por causa del Evangelio se convierten en pruebas que refinan la fe, como el oro que pasa por el fuego para brillar con mayor pureza. Lo que Pedro enseña es que el sufrimiento no destruye la fe, sino que la fortalece, porque conecta al creyente con la victoria de Cristo. Esta visión transforma la manera de ver la vida. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un camino hacia la gloria que está por revelarse. Pedro insiste en que, frente a un mundo hostil, los cristianos están llamados a vivir en santidad. No se trata de una santidad aislada o ritual, sino de una transformación total de la vida. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, recuerda, porque el Dios que nos llamó es santo. Esto significa apartarse de las viejas costumbres, de los deseos que dominaban antes, y caminar ahora bajo una nueva identidad. Para Pedro, la santidad no es opcional, es la respuesta natural de quienes han sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo, un sacrificio que no tiene precio. Este llamado no es para unos pocos más espirituales, sino para todos los que confiesan el nombre de Jesús. Ser santo en medio de una sociedad que ridiculiza la fe es un testimonio poderoso, una luz que brilla en la oscuridad. Pedro eleva la mirada de los creyentes. Les recuerda que son peregrinos en este mundo y que cada paso de obediencia anticipa la gloria que viene. Uno de los pasajes más impactantes de la primera epístola de Pedro es cuando define a los creyentes como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con estas palabras, Pedro derriba cualquier sentimiento de abandono que pudiera tener una comunidad perseguida. Aunque el mundo los despreciara, en los ojos de Dios eran preciosos, llamados a proclamar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Este recordatorio tenía un peso enorme. No eran un grupo débil perdido en la historia, sino portadores de una misión eterna. Pedro quería que entendieran que su identidad no dependía del rechazo social, sino del propósito divino. Ser sacerdocio real implicaba interceder, servir y reflejar la gloria de Cristo en cada acto cotidiano. La iglesia entonces no era simplemente una reunión de creyentes temerosos, sino un ejército espiritual con un llamado único: anunciar a Cristo al mundo, incluso en medio de la oposición más feroz. Pedro sabía que la persecución podía empujar a los creyentes a responder con ira o con desesperación, pero les ofrece un camino distinto.
el del testimonio silencioso y firme. Les recuerda que Cristo mismo sufrió injustamente, sin devolver insulto por insulto, ni amenaza por amenaza. En lugar de rebelarse, se encomendó al que juzga con justicia. Este ejemplo no era solo una lección moral, sino una estrategia espiritual. Al no caer en el juego del odio, los cristianos mostraban una fuerza que el mundo no podía comprender. La sumisión en el matrimonio, en el trabajo o bajo gobiernos injustos no significaba debilidad, sino un reflejo del carácter de Cristo que soportó el dolor con paciencia. Pedro presenta así un testimonio que va más allá de las palabras, una vida que, al ser observada, confronta y desafía a los perseguidores. El mensaje es claro: la verdadera victoria no está en vencer con violencia, sino en resistir con la fuerza inquebrantable de la fe. En medio de exhortaciones y advertencias, Pedro eleva una verdad que da sentido a toda lucha. Los creyentes poseen una esperanza viva. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de una certeza cimentada en la resurrección de Cristo. Esa esperanza no se marchita con el tiempo, ni depende de las circunstancias, porque está guardada en los cielos, incorruptible e inalcanzable para la corrupción humana. Para una comunidad que veía cómo todo lo terrenal podía ser arrebatado, hogares, bienes, dignidad e incluso la vida, este mensaje era un ancla firme. Pedro quiere que comprendan que la herencia que Dios les ha prometido no se agota ni se pierde. Mientras el mundo les roba, el cielo les asegura. Esa esperanza, más que un refugio emocional, se convierte en un motor que impulsa a perseverar, a mirar más allá del dolor presente y a mantener la fe encendida hasta que la gloria eterna se manifieste en plenitud. Pedro no se limita a hablar de esperanza futura. También enfatiza la vida comunitaria en el presente. Recuerda a los creyentes que deben amarse intensamente unos a otros, con un amor sincero y puro, porque han nacido de nuevo por la palabra incorruptible de Dios. En tiempos de persecución, la comunidad cristiana no podía permitirse divisiones ni resentimientos. Eran una familia espiritual llamada a sostenerse mutuamente. Ese amor fraternal se convertía en un refugio frente al odio exterior y en una señal visible del poder transformador del Evangelio. Pedro recalca que la unidad y la compasión son armas espirituales tanto como la oración o la fe, porque el mundo puede ignorar un discurso, pero no puede pasar por alto una comunidad que se cuida con autenticidad. Así, los cristianos aprendían que la fuerza no estaba en el número ni en la influencia política, sino en la capacidad de reflejar el amor de Cristo en la vida diaria. En su primera carta, Pedro también exhorta a los creyentes a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos, pero hacerlo con mansedumbre y respeto. Esta instrucción revela algo profundo. La fe no debía vivirse en secreto, sino mostrarse con firmeza y humildad. En un contexto hostil, hablar de Cristo podía costar la vida, pero Pedro anima a no callar, recordando que el sufrimiento por causa de la justicia es un honor, no una desgracia. Este testimonio público no se basaba en la agresividad ni en la imposición, sino en la coherencia entre palabras y acciones. Cuando un cristiano defendía su fe con serenidad y respeto, desmontaba la hostilidad de sus acusadores y revelaba la obra de Dios en su interior. Pedro establece así un principio clave: la apologética no es solo un discurso intelectual, sino una vida íntegra que respalda lo que se proclama. Pedro advierte que el sufrimiento no debe sorprender a los creyentes como si fuera algo extraño. Al contrario, afirma que es parte natural del llamado cristiano. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, escribe, señalando que compartir los padecimientos de Cristo es motivo de gozo, porque anticipa la gloria futura.
Esta visión revolucionaba la manera de enfrentar la adversidad. En lugar de verla como una desgracia, la Iglesia debía interpretarla como un sello de autenticidad, una confirmación de que caminaban en las huellas del Maestro. Pedro les recuerda que, aunque los juicios humanos sean injustos, el juicio final pertenece a Dios, y allí se manifestará la verdadera justicia. Esta perspectiva no negaba el dolor, pero lo revestía de propósito. Convertía la persecución en un campo de entrenamiento para la fe y en una oportunidad de testimoniar con más fuerza la verdad del Evangelio ante un mundo incrédulo. En el cierre de su primera epístola, Pedro dirige una exhortación especial a los líderes espirituales, los pastores de la Iglesia. Les pide que cuiden del rebaño de Dios, no por obligación ni por interés deshonesto, sino con entrega voluntaria y sincera. Los anima a ser ejemplos vivos para la comunidad, más que meros administradores de autoridad. En un tiempo en el que el liderazgo podía ser malinterpretado como poder, Pedro recalca que la verdadera grandeza está en servir. Además, asegura que, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán una corona incorruptible de gloria. Este llamado era crucial. En medio de la persecución, las comunidades necesitaban guías que no se derrumbaran ante el miedo, sino que transmitieran firmeza y cuidado pastoral. Pedro pone el foco en un liderazgo humilde y sacrificial, que refleje el carácter de Cristo, porque sólo de esa manera la Iglesia podía permanecer firme ante las tormentas del mundo. La segunda carta de Pedro abre con un llamado urgente al crecimiento espiritual. No basta con tener fe, hay que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y, sobre todo, amor. Para Pedro, la vida cristiana no es estática, sino una escalera de progreso que lleva a la madurez. Cada paso fortalece al creyente y le hace más eficaz en el conocimiento de Jesucristo. El apóstol advierte que quien descuida este desarrollo espiritual corre el riesgo de volverse ciego, olvidando que ha sido limpiado de sus pecados. Por eso insiste en que los cristianos deben confirmar su vocación y elección, viviendo de manera que su fe produzca frutos visibles. El mensaje es claro: no basta con creer, hay que avanzar, crecer y consolidar la vida en Cristo. De este modo, Pedro establece que la perseverancia en el camino cristiano depende de una fe dinámica que se ejercita y se expande día tras día. Pedro sabe que la fe de los creyentes puede ser amenazada no solo por la persecución externa, sino también por la corrupción interna. Por eso advierte con dureza contra los falsos maestros que se infiltran en la comunidad, explotando a los ingenuos con palabras fingidas. Los describe como fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tormenta, prometiendo libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Esta imagen es poderosa. Quienes aparentan traer luz, en realidad conducen a la oscuridad. Pedro recuerda que tales engañadores ya están condenados. Igual que en tiempos antiguos, Dios juzgó a los ángeles rebeldes, al mundo en el diluvio y a Sodoma y Gomorra. Su mensaje es claro: el juicio divino no se demora y la justicia de Dios es segura. Los cristianos, por tanto, deben estar alertas, discernir la verdad y no dejarse arrastrar por enseñanzas que, aunque atractivas, terminan en destrucción espiritual. Para reforzar la verdad frente a las mentiras, Pedro apela a su propia experiencia como testigo ocular de la gloria de Cristo. Recuerda a los creyentes aquel momento en el monte de la Transfiguración, cuando contempló al Señor resplandeciente y escuchó la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». No se trata de mitos ingeniosamente inventados, sino de hechos vividos con sus propios ojos y oídos.
Esta apelación otorga un peso incalculable a su mensaje. Pedro no transmite rumores, sino revelación confirmada. Además, afirma que la profecía bíblica no nació de la voluntad humana, sino que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera, pone las Escrituras en el centro como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana brille en los corazones. La verdad, para Pedro, no es negociable ni secundaria. Es fundamento eterno. Pedro dedica la parte final de su segunda carta a un tema que podía generar confusión y burla: la promesa del regreso de Cristo. Muchos decían que nada había cambiado desde el principio del mundo y se mofaban de la esperanza cristiana. Frente a ello, Pedro recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La aparente tardanza no es olvido ni incapacidad, sino paciencia divina. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta perspectiva cambia por completo la espera. No es una demora sin sentido, sino una oportunidad para que más personas se salven. Pedro también anuncia que el día del Señor llegará de forma repentina, como ladrón en la noche, y que los cielos y la tierra serán transformados por el fuego purificador de Dios. Así, la Iglesia debe vivir en santa conducta y piedad, aguardando con expectación ese futuro glorioso. Ante la inminencia del día del Señor, Pedro exhorta a los creyentes a vivir con una mirada eterna. Si todo lo material será deshecho, ¿cómo deberían entonces conducirse? La respuesta es clara: en santidad y piedad, esperando y apresurando la venida del Señor. Esta visión transforma las prioridades. La vida no puede centrarse en acumular lo que pronto desaparecerá, sino en cultivar lo que permanece para siempre. Pedro recuerda que la promesa de Dios es un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia, y que los creyentes deben ser hallados sin mancha y en paz cuando ese día llegue. No es un llamado al miedo, sino a la preparación activa. Cada decisión diaria cuenta, cada acto de amor y fidelidad tiene un valor eterno. Así, el apóstol les invita a fijar la mirada más allá de lo inmediato, sabiendo que el futuro glorioso de Dios es seguro y que la espera no será en vano. La conclusión de la segunda epístola de Pedro es tan sencilla como poderosa: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esta frase final, el apóstol resume todo lo que había exhortado. La vida cristiana no se trata solo de resistir o esperar, sino de avanzar constantemente en intimidad con Cristo. Crecer en gracia implica vivir en dependencia del amor inmerecido de Dios, y crecer en conocimiento significa profundizar en la verdad que Él ha revelado. Para Pedro, no existe punto de estancamiento en la fe: o se progresa o se corre el riesgo de retroceder. El apóstol termina dando toda la gloria a Jesús, el verdadero centro de la historia. Sus cartas, entonces, no son meros documentos del pasado, sino guías vivas para la Iglesia de todos los tiempos. Y hoy, esas palabras resuenan como un eco eterno: mantente firme, no te detengas y sigue creciendo en Cristo hasta el final.